Estimados alumnos, es un gusto tenerlos nuevamente en nuestra quinta clase de Vida Nueva. La verdad que los felicitamos porque ustedes han estado muy juiciosos contestando ese cuestionario que se les ha dejado. Sí quiero hacer una aclaración, porque vi que hubo como la mitad y mitad de los alumnos que cuando se les hizo la pregunta que si todos somos hijos de Dios, algunos respondieron que sí. Y entonces, estimados alumnos, van a tener que volver a ver la clase porque aclaramos muy bien que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que mediante la fe en Jesucristo lo han aceptado. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de que éramos adoptados, que Dios nos hacía como hijos suyos? Tienen que volver a estudiar entonces esa lección porque no todos somos hijos de Dios. Otra aclaración que les quiero hacer es que yo la clase que les di, la última clase, estábamos hablando sobre el amor de Dios, que es finalmente lo que Él quiere que nosotros transmitamos, porque todo se va a acabar, menos el amor. Dijimos que Dios es la fuente del amor. Y yo les decía que eso lo podían leer en Hebreos. Disculpen, mis amados alumnos, me equivoqué. Eso no lo encuentran en Hebreos, sino en 1 Corintios 13. Y es muy bueno que ustedes estudien este capítulo, donde el Señor nos habla del amor, porque finalmente tenemos que aplicar las enseñanzas, es lo que nosotros debemos hacer, practicar lo que el Señor nos habla allí en en 1 Corintios. Bueno, ya haciendo estas aclaraciones, entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver los capítulos 5 y 6 de Juan. En el capítulo 5 vamos a ver a Jesús como el gran médico, el médico de médicos, y en el capítulo 6 vamos a ver a Jesús como el pan de vida. Entonces, empezamos. Vamos a leer Juan 5 del 1 al 9 y el 14, y luego desglosamos un poquito estos versículos para entender mejor cómo Jesús es el gran médico. Dice Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo me imagino que le hablaba así, amados alumnos. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, oiga bien, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces vamos a empezar. El paralítico de Betesda es el título que tienen algunas versiones bíblicas. ¿Qué significa paralítico? Paralítico hace referencia a una persona que no puede moverse. Y no sabemos si por el estado de este hombre tenía esas ulceraciones que se forman en los lugares de apoyo cuando el cuerpo no cambia de lugar. Quién sabe qué más consecuencias habría traído para él esa parálisis. El estanque de Betesda, pues estanque todos sabemos que es una piscina llena de agua, ¿cierto? Pero Betesda en arameo, significa casa de misericordia. El paralítico entonces estaba en la casa de misericordia. Dice el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta era la segunda visita que Jesús hacía en Jerusalén. Después de estas cosas, pues eso lo pueden leer en los evangelios, porque el Señor estaba en otros lugares enseñando y mostrando sus señales,
Pero ese día, como había una fiesta de los judíos, él subió a Jerusalén. La primera fue cuando, ¿se acuerdan que él llegó al templo y era una mercadería, como él dijo, cueva de ladrones? Bueno, esa fue la primera y esta es la segunda vez que el Señor llega a Jerusalén. Dice ahí 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas estaba cerca del templo y recibía ese nombre porque por allí entraban las ovejas destinadas a ser sacrificadas en el templo, ovejas que tenían ahí cerca en Belén. Y amados alumnos, no es casualidad que Jesús entró por esa puerta como la oveja, como el cordero que iba a ser sacrificado para nuestra redención. Sigue diciendo, en estos yacía, el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Las personas podían sentarse allí en esos pórticos. Esos pórticos eran como les servían de lugar de refugio para recostarse, para protegerse. Y esa multitud, dice aquí una multitud de enfermos, nombra a los ciegos, cojos y paralíticos, pero no sabemos qué cantidad más de personas enfermas había en ese lugar, qué otras enfermedades se encontraban allí. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, la razón por la que el estanque era frecuentado por toda clase de enfermos es porque esperaban ese movimiento del agua y el que primero entraba quedaba sano. Entonces aquel sitio se había convertido, era como en un lugar de esperanza, ¿no? Para todos aquellos que padecían una enfermedad. Y yo digo que para aquellos que son estudiosos, que les gusta investigar, profundicen en este versículo 5:4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Eso les va a traer una enseñanza que pues ahorita no la vamos a dar, porque lo que estamos viendo son las características, algunas de nuestro Señor, características que debemos imitar. Dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo, mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba, amados alumnos, y después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder toda esperanza de ser sanado. 38 años, por favor. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando Jesús inició la conversación con él, lo primero que le dijo, pues nos puede parecer ridículo, ¿no? ¿Quieres ser sano? Por favor, ¿quién no quiere ser sano? Diría uno, ¿cierto? Claro, yo quiero ser sano, 38 años aquí postrado. Pero nunca hay nada absurdo, amados alumnos, en lo que el Señor hace. Aquí el Señor, de hecho, lo que estaba era abordando el problema en su misma raíz, porque aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado, ya que esto les atrae la simpatía, la lástima, la ayuda de otros, y les gusta estar así. Jesús estaba confrontando a este hombre desde su problema más interno, desde la raíz del problema, mejor dicho. Sigue diciendo aquí, el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo. Miren la respuesta que le da. En vez de decirle, sí, yo quiero ser sano, le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, mira, amados alumnos, es importante notar que en aquellos tiempos una persona inválida dependía totalmente de la ayuda de otras personas, y más paralítica. No había sillas de ruedas ni ningún otro adelanto como lo conocemos ahora, ¿no? La respuesta del enfermo revela cuán frustrado se sentía al no tener quien le ayudara a entrar en el agua antes que otro.
Nos imaginamos más bien, ¿cierto?, que una de las situaciones más desesperantes que puede experimentar el ser humano es vivir con una enfermedad que lo imposibilita para valerse por sí mismo. Ahora preguntémonos, ¿dónde estaba su familia? ¿Dónde estarían sus amigos? ¿Por qué nadie se compadecía de él? Y tristemente, amados alumnos, este es un cuadro que se repite hoy en día. Muchos enfermos están solos y desamparados esperando que alguien los ayude. Pero es lamentable hoy en día cómo podemos vivir indiferentes a las necesidades de aquellos que padecen una enfermedad que los mantiene imposibilitados. Esta historia, amados alumnos, debe enseñarnos que hemos sido llamados a llevar a cada persona necesitada y enferma a la única fuente de salud y vida eterna, o sea, a Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el maestro se acercó al paralítico, pues es probable que el paralítico haya pensado, ay, por fin, hay alguien que se va a compadecer de mí. Pensaría que Jesús lo iba a ayudar a llegar antes que los demás para el momento en que el agua se agitara y entonces obtendría su milagro. Pero en lugar de ello, el Señor solamente le dijo con autoridad, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre percibió la autoridad y el poder en las palabras de Jesús. Confió, obedeció lo que el Señor le mandaba. Entonces aquí, amados alumnos, podemos ver que cuando el Señor manda algo y nosotros lo creemos, también nos da las fuerzas y la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. Imagínense ustedes un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y al instante fue sanado. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El hombre obedeció a la palabra de Cristo y entonces ocurrió el milagro. Qué experiencia tan maravillosa. Tener enfrente a Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder para liberar de cualquier enfermedad al hombre. Mira, amado alumno, con Jesucristo no hay necesidad de estanque ni de ninguna intervención angelical. No hay necesidad de más nada que su palabra. Su palabra es poder, es espíritu y es vida. Aquel hombre pudo percibir aquellas palabras dichas con autoridad que le hicieron levantarse instantáneamente. El uso de esas aguas de Betesda en la sanidad de los enfermos era muy importante para los desprotegidos del sistema religioso de ese momento, para obtener esa sanidad, ¿no? Pero el milagro hecho al hombre, o los milagros que Jesús hizo, hacen ver la figura de Jesús como el gran médico. Ahora fíjese que el paralítico fue restablecido físicamente. Fue restablecido inmediato. Póngase a pensar, hermanos, que paralítico 38 años. Hoy en día una persona, ustedes y yo sabemos que tienen que hacerle terapia si ha pasado cierto tiempo sin mover sus piernas. Y este hombre se levantó instantáneamente. El Señor fortaleció todo su cuerpo inmediatamente, un milagro sobrenatural. Pero el Señor lo restableció físicamente, pero había algo muy distinto que era su enfermedad espiritual. Y esto último era lo que realmente le importaba a Jesús. Y fíjense que cuando Jesús lo volvió a encontrar en el templo, le dijo de la siguiente manera. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué podía haber peor, amados alumnos, que pasar 38 años paralítico, tirado en el suelo y olvidado por la sociedad? ¿Qué podría haber peor? Sí, hay algo peor, amados alumnos, que es lo que le importa verdaderamente al Señor, y es el castigo eterno. Recuerdan en nuestras primeras clases que estuvimos viendo que nosotros finalmente vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y se nos va a dictar una sentencia, inocente o culpable. Entonces los milagros que el Señor obraba
a favor de los necesitados, tenían un propósito mayor. ¿Cuál era? Salvarlos. Jesús entonces, amados alumnos, entró por la puerta de las ovejas. Algunos comentaristas dicen que la puerta no tenía cerrojo ni llave, permanecía sin llave para que cualquiera pudiera entrar por aquella puerta en cualquier momento. Esto nos significa que todos estamos invitados a pasar por la puerta de la salvación. Y mira, amado alumno, Jesús tiene toda autoridad sobre toda enfermedad. Tal vez tú has estado intentando alcanzar la sanidad y la paz para tu alma, sanarte de esa culpa que te atormenta, tal vez ya por mucho tiempo. Vez tras vez, intento tras intento, no hay sino fracaso, desconsuelo, frustración. Pero gracias a Jesús, porque en el momento en que las fuerzas del hombre terminan, es donde se manifiesta el poder de Dios. Poder para salvar, poder para sanar física y emocionalmente. Solo Jesús puede salvarte, solo Jesús puede sanar la llaga de tus heridas, solo Jesús puede sanar tu enfermedad. Entonces, en resumen, amados alumnos, el relato del paralítico de Betesda nos muestra el poder compasivo de Jesús, nos anima a confiar y obedecer su palabra y nos desafía a buscar su sanidad y transformación en todas las áreas de nuestra vida. El médico de médicos que sana no solo las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades del alma, sin olvidar que la principal preocupación de Jesús es la salvación del alma. ¿Se acuerdan también que por allá miramos lo de los puentes y todo eso? De verdad que a Jesús lo único que le importa y lo que más le importa, pues no lo único porque Él es muy misericordioso. Hay milagros de sanidad en el cuerpo, de sanidad física y de sanidad emocional, pero finalmente Él vino a derramar su sangre por la salvación de nuestras almas, que es lo más importante. Ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza de Jesús como el gran médico en la vida de nosotros? Pues la historia del paralítico de Betesda nos anima a confiar en Jesús y buscar su sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Así como el paralítico, amados alumnos, tuvo que dejar de depender del estanque de Betesda y poner su fe en Jesús, nosotros también debemos alejarnos de las soluciones temporales y confiar plenamente en el poder sanador de Cristo. Además, esta historia nos desafía a ser obedientes a la voz de Jesús. Nosotros debemos estar dispuestos a tomar acción y seguir sus instrucciones, incluso cuando nos parezcan irrazonables o difíciles de cumplir. El Señor manda y yo obedezco. No hay más nada que hacer. Así como el paralítico se levantó y caminó, nosotros también debemos estar dispuestos a dar pasos de fe y obedecer la dirección de Jesús en nuestra vida. Aquí terminamos entonces el capítulo 5, donde hemos visto a Jesús como el gran médico. No se te olvide, Él sana las heridas emocionales y las heridas físicas de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver a Jesús como el pan de vida. Perdón, ustedes lo pueden leer en Juan desde el versículo 24 hasta el 48, Juan 6, 24 al 58. Pero nosotros no lo vamos a leer todo, amados alumnos, vamos a leer algunas porciones bíblicas. A partir del versículo 24, nosotros podemos ver cómo se identifica a Jesús como el pan de vida. El día anterior Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y el siguiente día, esa noche se fueron los apóstoles en sus barcas hacia Capernaum. El Señor se fue a descansar, pero el descanso de Él era ir a hablar con su Padre. Y entonces al otro día la gente fue a buscarlo, ¿no? No lo encontraron, cogieron barcas, se fueron también detrás de los apóstoles a Capernaum. Cuando llegaron allá encontraron a Jesús y le preguntaron, ¿y a qué hora llegaste? Y Jesús no les respondió eso, ¿no? Mire lo que les respondió Jesús. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Jesús empezó a confrontarlos, ¿no?, sobre sus motivaciones, porque ellos no buscaban a Jesús por las cosas espirituales, sino que fueron por pan, por ese pan que da el mundo, es decir, por satisfacer las necesidades que ellos tenían materiales, necesidades que nunca van a ser saciadas, amados alumnos. Y dice Juan 6:27, el Señor mismo está hablando y dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Les voy a leer otra versión. Dice, Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. O sea, el Señor aquí les dijo, pues hay dos tipos de comida, la que perece y la que es eterna. Y Jesús les aconseja, no trabajen por la comida, que se enfocaran por la comida que Él les traía, la que el mundo nunca les podría dar, esa que da vida eterna, esa que estamos comiendo ahorita tú y yo, la palabra de Dios. Esa es la comida que debemos comer. Vamos a saltarnos a Juan 6:32 al 35. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. O el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se los voy a leer en otra versión. Dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que viene a mí nunca tendrá hambre, dice el Señor. Él está diciendo, yo soy Dios y he bajado del cielo en forma de hombre para darles la vida eterna. Y esto es lo que recibe el que cree en Él. Encontrará su hambre espiritual satisfecha en Jesús. Jesús es el pan del cual tenemos que alimentarnos constantemente, todos los días, como le dijeron ellos, danos ese pan todos los días, con el fin de que nosotros crezcamos espiritualmente, amados alumnos. Y de aquí nos vamos a saltar al versículo 48 al 51. El mismo Señor sigue diciendo, sí, yo soy el pan de vida. Jesús repitió y continuó utilizando esta metáfora. Así como el pan es necesario para la vida física, Jesús es necesario para la vida espiritual, para la vida eterna. Dice el 49, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. O sea, el pan espiritual que Jesús ofrece es mucho más grande que el maná que Israel comió en el desierto, que era pan. Dice ahí que comieron pan del cielo, pan de los dioses. Pero lo que ellos comieron solo les dio una vida temporal, ¿no? Ellos finalmente murieron. Lo que Jesús les ofrece, nos ofrece hoy en día, trae vida eterna. Dice el 50. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Como el pan vivo que desciende del cielo,
Jesús nos ofrece una vida abundante que trasciende la muerte física. Jesús continúa diciendo que ese pan que Moisés dio a sus antepasados en el desierto en realidad fue Dios quien se los dio, y es que fue así, y ahora ese mismo Dios se los está dando en su misma persona. Jesús es el pan de vida, y solo quien cree que es Jesús mismo ese pan, está entendiendo el querer de Dios, está entendiendo el obrar de Dios. Dice, todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús vino a esta tierra como el verbo. ¿Se acuerdan? Que ya lo estudiamos como la palabra hecha carne. E iría a la cruz para entregar allí su vida humana, como un sacrificio para pagar los pecados suyos y los míos. Si nosotros aceptamos esto, somos salvos. Jesús claramente explicó que ese pan era su carne dada por la vida de los que lo aceptaran, no por todos. Vamos a leer el versículo 58, dice el Señor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Entonces, Jesús se refiere a sí mismo como el verdadero pan que descendió del cielo. Él habla que el pan que los padres de los judíos comieron en el desierto los mantuvo con vida temporalmente, pero finalmente murieron. En contraste, el que come del pan que Jesús ofrece vivirá eternamente. A diferencia del pan que nosotros no conocemos, amados alumnos, que es muy rico además, el que venden en la panadería, el pan de vida dura para siempre y sacia por la eternidad. Ese pan de vida no es un alimento natural, sino espiritual. Y Jesús nos revela que Él es el pan de vida que da vida por siempre y para siempre. O sea, que todo aquel que confíe en el Señor Jesús como su Salvador, tiene vida eterna. El Jesús, el pan de vida. ¿Cómo aplicamos esto entonces en la vida práctica de nosotros? Pues en la vida cotidiana, amados alumnos, a veces nos sentimos cansados, abrumados, sin fuerzas. Sentimos que no tenemos suficiente energía para enfrentar nuestras responsabilidades, actividades diarias. A veces podemos sentir un vacío espiritual, un dolor emocional que simplemente no podemos encontrar la forma de enfrentar. Y es en estos momentos cuando nosotros necesitamos recordar que Jesús es nuestro pan. Al clamar a Él, podemos encontrar fuerzas para enfrentar nuestras pruebas, nuestras circunstancias. Solo Él nos puede dar la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Lo que tú comes diariamente refleja tu estilo de vida, ¿cierto? Pues Juan nos presenta a Jesús como el verdadero pan del cielo que sustituye el anterior pan del cielo, o sea, el maná de la ley. Si aprendemos, yo digo, ¿no? ¿Qué privilegio tienen los jóvenes que aprenden a comer de la palabra de Dios? Jóvenes, ojalá desde pequeños, porque se van a ahorrar muchos problemas. Y sobre todo van a poder llevar una vida ordenada, una vida como le agrada a Jesús, el pan de vida. Jesús, el alimento eterno. Vamos a aprender también o debemos depender de Cristo. Así como dependemos de la comida para la supervivencia física, debemos depender de Cristo para la vida espiritual. Y esta dependencia no es un acto único, ¿no? Sino un venir a Él y creer en Él continuamente, todos los días. Finalmente tenemos una misión, amados alumnos. Como receptores de ese pan de vida, estamos llamados a compartir este pan con nosotros, no es solo para nosotros. El mundo está lleno de personas que buscan significado, propósito a sus vidas.
como seguidores de Jesús, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de señalarles el verdadero pan que satisface. Entonces, amados alumnos, en conclusión, bueno, aquí terminamos Jesús, el pan de vida. En conclusión, Jesús tiene el poder necesario para curar nuestras enfermedades físicas y espirituales. El médico de médicos, el gran médico, como Él no hay otro. Acuérdate, donde las fuerzas del hombre terminan, es donde empieza a glorificarse nuestro Dios. Y el Señor, ese fue el versículo 5, el versículo 6, concluimos que el Señor ha prometido ser ese pan de vida que sacia nuestra hambre plenamente, eternamente y para siempre. Lo necesitamos más que nada en este mundo, ¿no? Mira una frase que yo encontré cuando estaba haciendo este estudio que dice: si lo tenemos a Él, aunque no poseamos nada, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, aún teniéndolo todo, no tenemos nada. Sí, Él es el que llena todo, amados alumnos. Él es el gran yo soy, el gran médico y el que satisface nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Cerramos nuestros ojitos y le damos gracias a Dios, Señor, por este tiempo en que hemos estado en tu presencia. Gracias por lo que nos recuerdas, nos enseñas, nos refrescas, Señor. Gracias por ser nuestro médico, no solo del cuerpo, sino del alma también, Señor. Y gracias porque clamamos como clamaron aquel día los que te estaban siguiendo, Señor. Queremos comer ese pan todos los días. Y eso solo lo podemos hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, por haber dejado ese precioso Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos ayuda a fortalecernos en ti cada día. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de tu precioso Hijo. Amén. Gracias, amados alumnos. Los esperamos la próxima clase, ¿no? La próxima clase que vamos a estar viendo. Ya les digo, la próxima clase vamos a estar viendo que Él es el agua de vida y Él es el defensor del débil. Y vamos a seguir aprendiendo y aplicando las enseñanzas de nuestro amado Señor. Y sigan así, juiciosos, contestando esos cuestionarios. Están aprendiendo mucho, amados alumnos. Los bendecimos.